Bueno, ¿sabes qué pasa cuando un vestuario deja de creer en su entrenador? Que el proyecto se rompe por dentro y eso en el Madrid ya ha empezado. Porque lo de Arbeloa ya no es un simple mal resultado, es una rebelión abierta dentro del vestuario. Dos jugadores han dicho basta, han estallado. Y han provocado una bronca tan gorda que el entrenador llegó una hora tarde a la rueda de prensa. Sí, una hora. Tan grave es la cosa que dentro del equipo ya lo dicen sin esconderse. Lo ven como un técnico interino. Y aquí viene lo más fuerte. Uno de esos jugadores se sintió humillado por no jugar en Lisboa. El otro intentó irse del club y le bloquearon la salida en el último momento. Y por eso, hoy te pregunto, ¿quiénes son esos dos jugadores que han encendido la mecha? ¿Por qué el vestuario ha perdido totalmente el respeto a Arbeloa? ¿Qué decisiones han provocado esta guerra interna? ¿Y por qué todo esto confirma que el Madrid es ahora mismo un polvorín? Quédate hasta el final porque te voy a contar qué pasó exactamente dentro de ese vestuario, quién apoyó a quién y por qué esto puede acabar con Arbeloa antes de lo que muchos creen. Si te gusta que aquí se cuente lo que otros callan, suscríbete, porque lo de hoy es puro salseo del bueno. Vamos con ello. El Real Madrid está viviendo una crisis interna brutal, y no es exageración, no es morbo gratuito, es realidad documentada, porque lo que está pasando dentro de ese vestuario es gravísimo. Es una rebelión abierta contra el entrenador, es una fractura que va creciendo partido a partido, y es algo que puede explotar en cualquier momento. Y el detonante fue la semana pasada, después del partido contra el Rayo Vallecano, porque ese día pasó algo que no pasa nunca, algo que demuestra que las cosas están rotas por dentro. Álvaro Arbeloa llegó más de una hora tarde a la rueda de prensa, una hora. Y no fue por tráfico, no fue por un tema médico, fue porque en el vestuario se estaba produciendo una bronca monumental, una discusión cara a cara entre jugadores y entrenador que se alargó muchísimo más de lo normal. Y la pregunta es obvia, ¿qué pasó ahí dentro? ¿Qué se dijo en ese vestuario para que la rueda de prensa se retrasara tanto? ¿Quiénes fueron los protagonistas de esa bronca? ¿Y por qué se enfrentaron directamente a Arbeloa? Porque esto no es normal, esto no pasa en un vestuario sano, esto no pasa cuando hay respeto al entrenador, esto pasa cuando el proyecto está roto, cuando la autoridad se ha perdido, cuando los jugadores ya no creen en quien les dirige. Y lo que se está filtrando desde dentro del club es demoledor, porque según la información de la cadena SER y otros medios cercanos al Madrid, los jugadores ven a Arbeloa como un técnico interino, como alguien provisional, como un entrenador de paso que está ahí porque no había otra opción, y eso es sentencia de muerte para cualquier técnico. Porque si el vestuario no te respeta, si no te ven como líder, si te consideran temporal, has perdido. No importa lo que hagas, no importa los resultados que consigas. Has perdido la batalla más importante. Y hay dos jugadores concretos que están en el centro de este conflicto, dos futbolistas que han encendido la mecha. Dos nombres que han dicho basta, que han plantado cara, que han cuestionado abiertamente las decisiones del entrenador, y vamos a llegar a esos nombres, pero antes hay que entender por qué han llegado hasta ahí. ¿Qué ha pasado para que dos jugadores del Real Madrid se rebelen así contra su entrenador? Porque Arbeloa llegó vendido como el hombre duro, como el que iba a poner orden, como el entrenador con carácter que el vestuario necesitaba después del caos de Xabi Alonso, y en menos de un mes la situación es peor, mucho peor. Porque Arbeloa ha pasado de ser el hombre duro a ser visto como un colega que se pasa de confianzas, como alguien demasiado cercano, como un entrenador sin jerarquía, sin autoridad real, sin capacidad de imponerse. Y las decisiones que está tomando no ayudan, al contrario, generan más dudas, más desconfianza, más cabreo, porque hay jugadores que no entienden por qué Valverde sigue jugando de lateral derecho. ¿Por qué Camavinga está de lateral izquierdo cuando es centrocampista? ¿Por qué se da minutos a canteranos del Castilla por delante de jugadores con experiencia? ¿Por qué se toman decisiones que parecen más de un entrenador del filial que de un técnico del primer equipo del Real Madrid? Y cuando esto llega al vestuario, cuando los futbolistas empiezan a cuestionar las decisiones del entrenador, cuando empiezan a hablar entre ellos de que las cosas no tienen sentido, todo empieza a pudrirse. Porque se generan grupos, se crean bandos, hay jugadores que están cómodos con la situación y otros que están cabreados, y esa división es letal para cualquier equipo. Y en el Madrid, ahora mismo hay división clara, hay jugadores que están protegidos, que saben que son intocables, que pueden hacer lo que quieran porque tienen el respaldo del entrenador, y hay otros, los que se sienten señalados, los que ven que a ellos se les exige más, los que perciben que hay normas distintas para distintos jugadores, y esos son los que están empezando a rebelarse.
Y hay dos que han dado el paso, dos que han dicho basta de forma clara. Uno de ellos se sintió profundamente humillado por no jugar en el partido más importante de la temporada. El otro intentó salir del club. Tenía todo cerrado, se había despedido de compañeros y le bloquearon la salida en el último momento, y ambos han estallado, han dicho lo que piensan, han cuestionado al entrenador, y han generado un clima de tensión brutal en el vestuario. Y si esto llega a despachos de Florentino, si el presidente procesa que el vestuario se está rebelando contra Arbeloa, la situación es crítica, porque Florentino no puede permitirse otro fracaso de entrenador. No puede echar a un técnico cada 3 meses, no puede dar la imagen de que el club está fuera de control, pero tampoco puede mantener a un entrenador que ha perdido el vestuario, porque eso es incompatible con ganar títulos. Y la prensa blanca está en silencio. Curioso, ¿no? Porque si esto pasara en el Barça, si en el Barça 2 jugadores se rebelaran contra el entrenador y provocaran una bronca que retrasa la rueda de prensa 1 hora, estaría toda la prensa durante 3 días hablando de crisis total, de vestuario roto, de proyecto acabado, de dimisiones. Pero como pasa en el Madrid, se minimiza, se tapa, se intenta que no trascienda, porque el relato blanco no puede admitir el caos. Y ahora sí, vamos a los nombres, porque ya hemos esperado suficiente, ya hemos construido el contexto, ya se entiende por qué han estallado. Y es momento de decir quiénes son los 2 jugadores que están protagonizando esta rebelión contra Arbeloa, los 2 futbolistas que han encendido la mecha, los 2 que han dicho basta. El primero es Dani Ceballos, y lo de Ceballos es el epicentro de todo este escándalo, porque Ceballos no jugó ni un minuto en el partido de Champions contra el Benfica, ni uno, y era un partido clave, decisivo. El partido que decidía si el Madrid entraba directo en octavos o tenía que jugar playoff. Y Arbeloa decidió no contar con él, ni siquiera para darle minutos, ni siquiera para que entrara al final. Y el vestuario esperaba que Ceballos jugara, que fuera titular o al menos importante en la rotación, porque Ceballos es un jugador de experiencia, un futbolista que conoce este tipo de partidos, que puede aportar en momentos de presión, pero Arbeloa prefirió dar minutos a un canterano, a Cestero, un chico del Castilla, y esa decisión fue la gota que colmó el vaso para Ceballos. Porque Ceballos lo vio como una falta de respeto, como un mensaje de que no cuenta, como una humillación pública. Y después del partido, cuando el Madrid ya estaba eliminado del top 8, cuando todo había salido mal, Ceballos estalló, fue directo a por Arbeloa, le recriminó la decisión, le dijo lo que pensaba, sin filtros, sin diplomacia, y otros jugadores le apoyaron, le dieron la razón, porque muchos en el vestuario tampoco entendían por qué Ceballos no había jugado. Y esa bronca se alargó, se intensificó, se convirtió en una discusión acalorada donde Ceballos expresó su enfado total, donde cuestionó la gestión del entrenador, donde dejó claro que así no se podía seguir. Y esa discusión fue la que retrasó la rueda de prensa más de 1 hora, porque Arbeloa estaba en el vestuario intentando calmar la situación, intentando justificar sus decisiones, intentando recuperar el control que acababa de perder. Y lo peor es que Ceballos se ha convertido en el líder del sector crítico del vestuario, en la voz de los que están descontentos, de los que se sienten señalados, de los que piensan que hay intocables que no deberían serlo, y eso es peligrosísimo para Arbeloa. Porque cuando un jugador con peso en el vestuario te cuestiona públicamente, cuando te desafía delante de otros, has perdido la autoridad, y recuperarla es casi imposible. Y Ceballos tiene razón en muchas cosas que dice, porque es verdad que hay jugadores que juegan siempre independientemente de su rendimiento, que hay futbolistas protegidos que no se tocan, que hay normas distintas para distintos nombres, y eso genera resentimiento, genera frustración, genera la sensación de que no importa lo bien que entrenes, lo que aportes, lo profesional que seas. Si no eres uno de los elegidos no vas a tener oportunidades. Pero Ceballos no estaba solo en su enfado. Había otro jugador igual de cabreado, igual de frustrado, igual de harto, y ese es Fran García. Y lo de Fran García es todavía más grave. Porque es una historia de traición profesional, de bloqueo injusto, de marginación sistemática y de promesas incumplidas. Porque Fran García quería salir cedido al Bournemouth de la Premier League, tenía un acuerdo cerrado. Andoni Iraola lo quería expresamente, era una operación perfecta para él, ir a jugar a Inglaterra, tener minutos, competir, crecer, demostrar su nivel en una de las mejores ligas del mundo. Y Fran ya se había despedido de varios compañeros en Valdebebas. Ya había hecho las maletas mentalmente. Ya se veía jugando en la Premier. Pero Arbeloa bloqueó la operación en el último momento. Dijo que no, que Fran se quedaba, que lo necesitaba en la plantilla, que iba a contar con él, que era importante para el proyecto. Y Fran aceptó. Canceló todo, se quedó.
confiando en que iba a tener minutos, en que iba a contar para el entrenador, en que las promesas se iban a cumplir, pero la realidad ha sido completamente distinta. Desde que llegó Arbeloa, Fran García solo ha jugado 63 minutos, 63, en todas las competiciones. Es una cifra ridícula, es una burla, es una falta de respeto absoluta. Porque Fran está por detrás de Álvaro Carreras en la rotación, está por detrás de Camavinga reconvertido a lateral, y pronto estará por detrás de Mendy cuando vuelva de lesión. Es decir, es cuarto lateral izquierdo en la jerarquía. No tiene ninguna opción real de jugar. Y Fran se siente traicionado, engañado, humillado, porque le bloquearon una salida con la excusa de que lo necesitaban y luego no lo usan. No cuenta, no juega, no existe, y esa sensación de injusticia ha generado un enfado brutal, tanto que Fran llegó a pedir entrenar de forma individual varios días, porque no quería estar con el grupo. No quería ver a Arbeloa. No aguantaba más la situación. Y su caso ha generado malestar en todo el vestuario, porque hay jugadores que ven lo que le ha pasado a Fran y piensan, eso me puede pasar a mí, si me prometen algo y luego no lo cumplen, si me bloquean una salida y luego no me dan minutos, si me engañan así, y eso genera desconfianza total. Porque si no puedes fiarte de la palabra del entrenador, si lo que te dice hoy puede cambiar mañana, ¿cómo vas a trabajar con él? ¿Cómo vas a confiar en su proyecto? Y estos dos casos, Ceballos y Fran García, son la punta del iceberg, son los visibles, los que han estallado públicamente. Pero hay más, hay otros jugadores descontentos, hay otros que no entienden las decisiones, hay otros que se sienten señalados, pero estos dos han dado el paso, han dicho basta, han provocado la crisis y han dejado a Arbeloa completamente tocado. Y las decisiones tácticas que está tomando Arbeloa no ayudan a calmar la situación. Al contrario, generan más debate, más dudas, más críticas, porque hay jugadores de nivel mundial jugando fuera de posición. Y eso no se entiende. Valverde es uno de los mejores centrocampistas del mundo y está jugando de lateral derecho. Camavinga es un pivote de altísimo nivel y está de lateral izquierdo. Y mientras tanto Fran García, que es lateral natural, no juega. Y Ceballos, que es centrocampista de calidad, tampoco. Y la sensación general en el vestuario es que Arbeloa sigue entrenando como si estuviera en el Castilla, como si dirigiera al filial, dando oportunidades a canteranos por delante de jugadores con experiencia, improvisando posiciones, tomando decisiones que en el primer equipo del Real Madrid no se pueden tomar, porque en el primer equipo hay exigencia, hay presión, hay obligación de ganar. Y para eso necesitas a los mejores en sus mejores posiciones, no experimentos, no pruebas, los mejores. Y hay jugadores que están protegidos completamente, que saben que son intocables. Vinicius, Bellingham, Mbappé, Valverde. Estos son los que están cómodos con Arbeloa. Los que tienen su respaldo total. Los que pueden hacer lo que quieran. Los que eran críticos con Xabi Alonso y ahora están encantados con el cambio. Porque Arbeloa les da carta blanca. No les exige. No les cuestiona. No les señala nunca. Y eso crea una división brutal en el vestuario. Porque hay un grupo de privilegiados y otro de señalados. Y los señalados ven cómo los privilegiados pueden fallar, pueden jugar mal, pueden no aportar y siguen siendo titulares, mientras ellos entrenan bien, rinden cuando tienen oportunidades y no juegan. Y esa injusticia es la que está rompiendo el vestuario. Y si esto lo hace el Barça, si en el Barça un entrenador pone a los centrocampistas de laterales y a los laterales en el banquillo, la prensa estaría pidiendo su cabeza, estaría analizando cada decisión. Estaría cuestionando su capacidad, pero como lo hace Arbeloa en el Madrid, se minimiza, se justifica, se dice que está buscando soluciones, que está probando, que necesita tiempo, la doble vara de siempre. Y detrás de todo esto está Florentino, porque Florentino ha recuperado el poder total después de echar a Xabi Alonso, ha vuelto a tener el control absoluto del club. Y ha traído de vuelta a Antonio Pintus como hombre fuerte de la preparación física, y Pintus es el enlace directo entre el vestuario y el presidente, es el que informa, el que cuenta, el que filtra, el que vigila. Y los jugadores lo saben, saben que todo lo que dicen puede llegar a Florentino, que todo lo que hacen está siendo vigilado, que hay ojos y oídos del presidente en el día a día. Y eso genera un clima de desconfianza brutal, porque no puedes ser natural, no puedes relajarte, no puedes hablar con libertad, porque siempre hay alguien escuchando, siempre hay alguien que puede ir con el cuento al palco. Y Arbeloa no cuestiona nada de lo que decide Florentino, nada, acepta todo, asiente a todo, porque sabe que está ahí por voluntad del presidente, que su puesto depende de él, que si Florentino decide echarlo mañana, se va mañana. Y esa falta de independencia, esa sumisión al poder, también debilita su figura, porque el vestuario lo percibe.
Ve que Arbeloa no es su propio jefe, que hay alguien por encima tomando decisiones, y eso le resta autoridad. Y esto ya lo vivimos en el Madrid antes, lo vivimos con Mourinho y Casillas y las guerras internas, lo vivimos con Benítez y el vestuario que lo devoró, lo vivimos con Lopetegui. Lo vivimos cada vez que hay un entrenador que no tiene el poder suficiente para gestionar a las estrellas, que no tiene la autoridad para poner orden, que depende demasiado del presidente, y siempre acaba igual, con el vestuario rebelándose, con el proyecto rompiéndose, con el entrenador cayendo. Y Arbeloa está en ese camino, en el camino de los entrenadores que pierden el vestuario, que son cuestionados públicamente, que no pueden reconducir la situación. Y cuando llegas a ese punto, cuando dos jugadores te desafían abiertamente, cuando una bronca retrasa tu rueda de prensa una hora, cuando el grupo te ve como interino, ya no hay vuelta atrás. Ya estás sentenciado, solo es cuestión de tiempo. Y las consecuencias de todo esto van a ser enormes, porque el Madrid ahora mismo tiene un vestuario dividido, tiene jugadores que apoyan a Arbeloa y otros que lo cuestionan, tiene un grupo de protegidos y otro de señalados, tiene tensión permanente, y eso deportivamente se paga, porque cuando el vestuario no está unido, cuando hay conflictos internos, los resultados se resienten. Siempre. Y en el campo se está viendo, el Madrid no juega bien, no tiene identidad, no tiene orden, es un equipo improvisado que depende de individualidades, que vive de que Mbappé o Vinicius tengan un día inspirado, pero que no funciona como bloque, que no tiene estructura, y eso no es culpa solo de los jugadores, es culpa del entrenador, de sus decisiones, de su gestión, de su incapacidad para crear un equipo. Y si el Madrid no reacciona pronto, si los resultados siguen sin llegar, si el vestuario sigue así de roto, Arbeloa no va a aguantar mucho, porque Florentino no perdona, y menos después de haber echado a Xabi Alonso hace tan poco. No puede permitirse otro fracaso de entrenador en tan poco tiempo. Pero si tiene que elegir entre mantener a Arbeloa o perder el vestuario definitivamente, va a elegir buscar otro técnico. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Y el problema es que no hay solución fácil, porque si echas a Arbeloa, ¿a quién traes? ¿Otro entrenador interino, otro experimento, otro técnico sin experiencia en grandes clubes? Y si mantienes a Arbeloa, ¿cómo recuperas la autoridad que ya has perdido? ¿Cómo reconectas con jugadores que ya no creen en ti? ¿Cómo vuelves a tener un vestuario unido cuando ya está roto? No hay respuestas fáciles, no hay soluciones mágicas. Y mientras tanto el Barça está construyendo, está creciendo, está mejorando partido a partido, con un proyecto sólido, con un vestuario unido, con un Flick que tiene autoridad real, que toma decisiones y las impone, que no tiene miedo de sentar a nadie, que gestiona con mano dura cuando hace falta, que exige a todos por igual, que no tiene protegidos, que no hace diferencias. Y esa es la diferencia. Mientras el Madrid se devora por dentro, el Barça construye hacia afuera. Mientras el Madrid tiene guerras internas, el Barça tiene unidad. Mientras el Madrid tiene un entrenador cuestionado, el Barça tiene un líder respetado, y eso al final se nota, se ve en el campo, se refleja en los resultados, se percibe en el ambiente. Y lo de esta semana en el Madrid no es una simple bronca, no es un enfado puntual que se pasa, es el inicio de algo más grande, es una rebelión que puede crecer. Porque si Ceballos y Fran García han dado el paso, otros pueden seguirlos, otros pueden cuestionar también, otros pueden rebelarse. Y cuando eso pasa, cuando el vestuario empieza a cuestionar masivamente al entrenador, el proyecto está acabado, definitivamente acabado. Y hay que ver también cómo va a reaccionar Arbeloa, porque tiene dos opciones, o se pone duro y empieza a tomar decisiones radicales aunque le cueste el puesto, o se vuelve todavía más blando intentando contentar a todos, y si elige la segunda opción, si intenta agradar, si intenta calmar las aguas sin cambiar nada, va a perder todavía más respeto, va a parecer todavía más débil, y el vestuario lo va a devorar definitivamente. Pero si elige la primera opción, si se pone duro, si empieza a sentar a los protegidos, si toma decisiones valientes, puede que Florentino lo eche antes. Porque los protegidos son los que Florentino quiere proteger, son los galácticos, son las estrellas. Y si Arbeloa los toca, si los cuestiona, si los sienta, el presidente puede decidir que el problema es el entrenador, no las estrellas, y lo echará. Es decir, Arbeloa está en una situación sin salida. Haga lo que haga, va a perder. O pierde al vestuario o pierde a Florentino. O lo echan los jugadores o lo echa el presidente. No hay manera de ganar desde donde está ahora. Solo hay maneras de perder más rápido o más despacio. Deja en los comentarios, ¿crees que Arbeloa aguanta hasta final de temporada? ¿Tienen razón Ceballos y Fran García al rebelarse? ¿Debería Florentino actuar ya o esperar? ¿Y quién ves como próximo entrenador del Madrid si cae Arbeloa? Porque esto no va solo de dos jugadores enfadados, esto va de un vestuario que no cree en su entrenador.
de un proyecto que se está rompiendo por dentro, de un Madrid que está en crisis, aunque los resultados todavía no lo reflejen del todo. Y nosotros desde la grada culé lo vamos a disfrutar, porque ver cómo se devoran entre ellos, cómo se pelean, cómo se rompen, es poesía pura. Y este es el Madrid de siempre, el Madrid de las guerras internas, el Madrid donde el vestuario manda más que el entrenador, el Madrid donde las estrellas se creen más importantes que el club, el Madrid donde cada uno va a lo suyo. Y cuando un club funciona así, cuando las individualidades están por encima del colectivo, los títulos no llegan, o llegan por otras razones, pero no por fútbol, no por proyecto, no por trabajo bien hecho. Y el culé veterano ya ha visto esto 1000 veces, ya sabe cómo acaba, porque el Madrid siempre ha sido así, siempre ha tenido estas crisis, estas peleas, estos conflictos, y a veces las supera con fichajes. A veces las supera con cambios de entrenador, a veces las supera con ayudas externas, pero el problema de fondo nunca se soluciona, porque el problema es la cultura, la forma de funcionar, la falta de proyecto real, la ausencia de valores colectivos. Y mientras ellos siguen así, mientras el Madrid se come por dentro, el Barça tiene que aprovechar, tiene que seguir creciendo, tiene que seguir mejorando, tiene que seguir construyendo, porque las oportunidades no duran para siempre, y cuando tu rival está débil, cuando está roto, cuando está en crisis, es cuando tienes que golpear, es cuando tienes que marcar distancia, es cuando tienes que demostrar que eres superior. No solo en el campo, también en la gestión, en el proyecto, en el vestuario, en todo. Y esto es puro salseo, puro morbo, pura guerra civil blanca. Y nosotros lo vamos a seguir de cerca, lo vamos a analizar, lo vamos a disfrutar, porque verlos así, verlos rotos, verlos peleándose entre ellos, verlos sin rumbo, verlos cuestionando todo, es de lo mejor que hay, es justicia poética después de tantos años de soberbia, de tanto relato de superioridad, de tanta épica inventada. Y si te gusta este contenido sin filtros, donde se cuenta lo que otros callan, donde se analiza lo que la prensa blanca tapa, donde se dice la verdad aunque duela, sígueme en Twitter y suscríbete al canal. Porque esto no ha hecho más que empezar, porque esta crisis del Madrid va a seguir creciendo, porque van a venir más capítulos de esta guerra interna, y nosotros vamos a estar aquí para contarlo, para analizarlo, y para disfrutarlo desde la grada culé.